Bienvenidos compañeros del curso Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes dos videos voy a hacer algunos comentarios sobre el texto Una ciencia formal de Stephen Tyler. Me gusta subrayar el inicio del texto en el cual el autor se dice que los antropólogos se empeñan en creer que son científicos. Se empeñan en creerlo a pesar del carácter refractario de sus datos, es decir, que son toscos, de lo caótico de sus métodos y de la exigüidad o escasez de sus resultados. A mí me gusta subrayar siempre ese primer párrafo del texto, ¿no? Porque nosotros debemos de observar que el texto no es una crítica a la antropología, sino a los antropólogos. El texto no busca argumentar que la antropología no es una ciencia. Lo que busca demostrar es que los antropólogos saben muy poco de ciencia, ¿no? Saben muy poco acerca del método científico, saben muy poco acerca de los elementos que integran a la ciencia, ¿no? Y que por lo tanto fracasan en su intento de ser científicos, ¿no? Bueno, en el texto el autor, ¿no?, Stephen Tyler, desarrolla dos críticas. Una es hacia el conductismo, ¿no? Y la segunda es hacia el empirismo, ¿no? Entonces, bueno, en este primer video voy a hablar acerca de la crítica que hace Stephen Tyler al conductismo, y en el siguiente video voy a hablar acerca de la crítica que Stephen Tyler hace del dogma del empirismo. Bueno, el conductismo, ¿no?, es una perspectiva que se desarrolló en la psicología a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por Pavlov y por Skinner, ¿no? Para los conductistas, una conducta es la relación observable entre un estímulo observable, una respuesta observable, la cual está propiciada por un estímulo también observable, ¿no? El conductismo se desarrolla dentro del movimiento del positivismo y busca explicar los fenómenos observables a partir de fenómenos observables, ¿no? Por eso, tanto el fenómeno que se explica científicamente es observable, como sus causas a partir de las cuales se explica, ¿no? Todo tiene que ser observable, ¿no? Bueno, explica Stephen Tyler, ¿no?, que el conductismo se desarrolló en el contexto de la ciencia mecánica y positiva, pues del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y señala, ¿no?, que esta perspectiva mecanicista y positivista, pues obviamente se desarrolló dentro de las ciencias naturales, ¿no?, donde buscaba explicar el movimiento de los objetos como consecuencia de una serie de estímulos o de condiciones previas, ¿no? Explica Stephen Tyler, ¿no?, que esto es una especie de extensión de la tercera ley de Newton, la cual señala que a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Ahora bien, Stephen Tyler subraya que si bien esta perspectiva mecanicista, positivista, pues es adecuada para explicar el movimiento de los objetos, es poco adecuada para explicar la conducta de los individuos, ¿no? Porque de entrada, dice Stephen Tyler, la conducta no es un movimiento, ¿no? La conducta es algo mucho más complejo, ¿no? Porque de entrada, la conducta no es el movimiento de un objeto, sino más bien que la conducta es el acto de un individuo que tiene conciencia, un individuo que tiene voluntad, ¿no? De tal manera que tratar de explicar la conducta de un individuo es mucho más complejo que tratar de explicar el movimiento de un objeto, en todo caso inerte, ¿no?, que responde a una serie de leyes naturales, ¿no? Dice, no, la conducta es algo mucho más complejo. Entonces, de entrada, Stephen Tyler empieza a señalar que desarrollar o adoptar una perspectiva mecanicista para tratar de explicar la vida de un ser humano
o de un complejo de seres humanos, pues no es del todo adecuada, ¿no? Bueno, si recuerdan, Radcliffe Brown, Malinowski, ¿no?, los padres de la antropología británica y de la antropología social, pues ellos consideraron poner las bases de la cientificación de la antropología, ¿no? Radcliffe Brown, por un lado, ¿no?, señala que la antropología social debe hacer uso del método científico, ¿no?, y por eso critica al evolucionismo del finales del siglo XIX, en el sentido de que, dice Radcliffe Brown, la etnología usa un método histórico, mientras que la antropología social hace uso de un método científico, ¿no?, inductivo, ¿no?, y que a través del cual, al observar una serie de fenómenos, obviamente particulares, busca establecer una serie de leyes a partir de las generalizaciones que puede observar en esa serie de fenómenos particulares, ¿no? Y por otro lado, Malinowski se encarga de profesionalizar el trabajo de campo, ¿no? Malinowski señala que uno de los grandes problemas de la etnología y del evolucionismo, pues era de que los reportes sobre los cuales se sustentaban esas reconstrucciones que hacía Morgan y Taylor acerca del proceso de desarrollo de las instituciones sociales, pues no eran profesionales, ¿no? Más bien eran observaciones mezcladas con prejuicios y con juicios subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, Malinowski busca profesionalizar el oficio de observar y de describir, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos a Radcliffe Brown, que señala que el método de la antropología social es el método científico, y por otro lado tenemos a Malinowski, que profesionaliza el oficio de observar y de documentar, ¿no? Y entonces ahí están las dos bases de la cientificidad de la antropología. Por un lado está la rigurosidad argumental, ¿no?, y por otro lado está la sistematicidad a la hora de la observación, ¿no? Bueno, entonces tanto Radcliffe Brown como Malinowski piensan que la antropología es muy científica, pues porque está sustentada en esas dos bases, ¿no?, el método y la profesionalización de la observación. Bueno, tanto Radcliffe Brown como Malinowski hacen una crítica de la antropología norteamericana, en el sentido de que ellos, los norteamericanos, ¿no?, la Escuela de Cultura y Personalidad, utilizó o adoptó una metodología psicoanalítica, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis lo que propone es que la conducta observable de un individuo se explica como consecuencia del inconsciente, ¿no? Pero el inconsciente es algo inobservable, es algo que permanece oculto, precisamente en el inconsciente. Entonces, tanto Radcliffe Brown como Malinowski critican a la antropología cultural norteamericana de ser poco científica, ¿no? ¿Cómo vas a explicar un fenómeno observable a partir de un fenómeno inobservable? Eso es poco científico, ¿no?, para los positivistas, ¿no?, para los positivistas mecanicistas de finales del siglo XIX. Bueno, entonces, por estas razones, Radcliffe Brown, Malinowski adoptan una perspectiva conductista. Ahora bien, el conductismo es una propuesta desarrollada por Pavlov y por Skinner en la psicología, ¿no? Explica Stephen Tyler que el conductismo se desarrolló en el contexto de una física mecanicista, que buscaba explicar el movimiento de los objetos a manera de una extensión de la tercera ley de Newton, la cual dice que a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Entonces dice Stephen Tyler, Radcliffe Brown, Malinowski trataron de explicar la conducta de los individuos de la misma manera en que un físico o un químico explica el movimiento de los objetos. Pero subraya Stephen Tyler que pues no, que la conducta es algo mucho más complejo que el movimiento. Y por otro lado, que la conducta es la conducta de un individuo que tiene voluntad y que tiene conciencia, mientras que el movimiento pues es simplemente la reacción de un objeto inerte
ante un estímulo, ¿no? Entonces, de entrada, Stephen Thaler empieza a señalar que no es del todo adecuado buscar explicar la conducta de los individuos como si fuera el movimiento de un objeto inerte. Bueno, ahora bien, ¿no? Regresando a Radcliffe Brown y a Malinowski. Malinowski explica, bueno, una vez que adoptamos la perspectiva conductista, bueno, pues debemos de señalar cuáles son los estímulos y las respuestas que integran la conducta del individuo, ¿no? Las respuestas, ¿no? Malinowski las llama funciones, ¿no? Y las funciones son los actos socialmente adecuados mediante los cuales un individuo busca satisfacer una necesidad orgánica. Y los estímulos, Malinowski señala que son de dos tipos, son estímulos tanto fisiológicos como estímulos culturales, ¿no? Los estímulos fisiológicos pues son, vamos a decir que es el resultado del propio funcionar del cuerpo, ¿no? Un cuerpo, como necesita alimento para producir energía, pide alimento, ¿no? De tal manera que al individuo le da hambre, ¿no? Entonces ese es un estímulo para el acto de comer, ¿no? Pero eso solamente es un estímulo fisiológico. Por otro lado, dice Malinowski, está también el estímulo cultural, ¿no? La cultura, pues una serie de creencias, de conocimientos y de valores, pues son los que se encargan de determinar, ¿no? Cómo es que el individuo debe de actuar socialmente, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. Entonces, dice Stephen Thaler, ¿no? Por un lado tenemos una reacción, ¿no? Un acto concreto a través del cual un individuo satisface una necesidad, pues sí, pero resulta que ese acto es el resultado de una serie de estímulos que por un lado son observables, como los estímulos fisiológicos, pero que por otro lado también son inobservables, como los estímulos culturales, ¿no? Porque pues a final de cuentas las creencias, los conocimientos, los valores, pues son entidades mentales, ¿no? Y en tanto que son entidades mentales, son inobservables. Entonces dice Stephen Thaler, los propios antropólogos que se enorgullecen de señalar que son estrictamente científicos, están violando las normas de la propia cientificidad, porque están tratando de explicar un fenómeno observable, como sería una función, ¿no? Un acto socialmente adecuado, sí, pero a partir de estímulos inobservables, como son las creencias, los conocimientos y los valores, ¿no? Entonces dice Stephen Thaler, ahí está el gran problema de la antropología, ¿no? Uno de los grandes problemas de la antropología. En su intento por ser científicos, violan las propias normas de la cientificidad.